Buenas, esto es Mesa Nostrum y vamos a ver un PAX, ¿vale? El PAX Pamir, segunda edición. Es un juego de 1 a 5 jugadores en el cual pues está ambientado en la época de 1823 aproximadamente, durante el derrocamiento del reinado afgano, en el cual pues se dividió y diferentes coaliciones intentaron hacerse con el control. Así que bueno, una vez dada esta pequeña intro histórica, vamos a ver un poco el setup, ¿vale? Y la preparación de una partida, bueno, una simulación de partida para 2 jugadores, ¿vale? Explicando un poco las mecánicas. Vale, voy a explicar un poco los componentes y el setup, ¿vale? Porque este juego, bueno, como tiene una peculiaridad para el tema de cómo se obtienen los puntos de victoria y cómo ganar, pues quiero explicarlo antes de nada de forma concreta y que quede bien. Lo primero de todo, bueno, componentes, pues tenemos el tapete, las fichas de gobierno, que estarán cada una en la región correspondiente con su símbolo, un tablero que está ahí al fondo, que bueno, luego lo colocaremos, pero de momento simplemente es para que veáis un poco los componentes por encima, el tablero de mercado, que va numerado del 0, 1, 2, 3, 4, que es el coste a la hora de comprar cartas. A cada jugador le entregaremos un tablerito, en el cual tendrá sus discos correspondientes, un dial de coalición, con las 3 coaliciones, con los 3 colores, la afgana, la rusa y la británica, con la cual pues tendrá que ir tomando decisiones con qué alianza quiere ir. Un peón que indica el palo de los 4 palos con los que vamos a jugar, que son el de gobierno, espionaje, economía y militar. Una reserva de monedas, ¿vale? De rupias. Y los cilindros, que según la posición en la que estén, representarán o carreteras o ejércitos. Luego, cartas, tenemos 3 tipos de cartas. Tenemos las cartas de dominancia, que hay 4, las cuales determinarán cuándo se puntúa el juego, o cuando se descarten o cuando se compren. Cartas de evento, que se añadirán a un mazo de una construcción específica. Y las cartas de gobierno, de corte, que se llaman, que son las que vienen identificadas pues con los personajes y que vienen los diferentes palos que corresponden con el mismo del mapa. Entonces, lo primero de todo, vamos a configurar el mazo de juego. El mazo de juego tiene una preconstrucción que va en función del número de jugadores. Lo que haremos será coger todas las cartas, pero no se van a utilizar todas, las mezclaremos bien, y lo primero que haremos será 6 pilas con un mínimo de 5 cartas cada una. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se me ha colado aquí alguna. 3, 4 y 5. Tres, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4. Y una 5, ¿vale? Hacemos 6 pilas, nada más empezar. Ahora, por cada número de jugadores que tengamos en la partida, añadiremos una carta extra. En el caso de que seamos 2 jugadores, pues añadiremos 2 cartas. 2 más, 2 más, 2, 1. De tal manera que en una partida a 2 jugadores podría haber aquí 7 cartas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, una vez que ya tenemos divididas estas 7 pilas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, a cada pila, empezando por la última, vamos a añadir una carta de dominancia, ¿vale? De tal manera que cada X cartas nos va a aparecer una de dominancia. Y de cartas de evento igual, hay más de las que hay que añadir, entonces igual barajearemos para ver qué nos puede tocar. Y repartiremos una al último mazo, una, y al penúltimo le añadiremos 2. Una vez que ya hemos, el resto de cartas ya irían fuera de juego, el resto de cartas de evento y de cartas de corte que sobren. Y ahora lo que haremos, empezando por el último mazo, pues iremos barajeando e iremos formando el mazo. Voy a colocarlo aquí. Iremos cogiendo pilas, iremos mezclándolas bien para que se mezclen bien los eventos y las cartas de dominancia. Y de esta manera construiremos un mazo de eventos que va a ser con el que vamos a ir desarrollando la partida. El juego, cada vez que se saque una carta de las rojas, ¿vale? De las de dominancia, pues seguirá unas reglas de puntuación específicas, y si se dan unas condiciones, pues habrá un jugador. Si en el momento que un jugador obtenga 4 puntos de diferencia con cada jugador en juego, pues automáticamente habrá ganado la partida. Salvo que sea la última carta de dominancia, que bueno, en ese caso, la última carta de dominancia, cuando se revele, el que más puntos tenga es el ganador, en caso de que se haya llegado a la 4ª carta. Ya que en este juego pues hay una circunstancia, que es que si, lo que os digo, después de la primera, segunda o tercera carta de dominancia un jugador cumple ese requisito, pues automáticamente gana la partida y finaliza el juego.
Entonces, una vez que ya tenemos el mazo de corte preparado, lo que hacemos ya, pues haríamos el setup del juego. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a colocar aquí el tablero del reino, ¿vale? Que representa la Afganistán, el tablero de mercado, y lo que haremos será primero llenar el mercado con cartas de corte que iremos robando del mazo que hemos creado e iremos rellenándolas. Colocamos el mazo aquí, ¿vale? Y a cada jugador, pues lo sé, igual que tenga desplegado cada uno su tablerito. Robará su dial. Y luego de los cilindros que tenemos, que representan influencia, cogeremos el que tenga el ribete dorado y luego lograremos la puntuación 0 del track, ¿vale? También hay un tablero, si no queréis jugar con el tablero de tela, detrás del tablerito este hay el mismo tablero pero en formato rígido, y luego cada jugador colocará sus respectivos discos de influencia encima de su track de influencia. Esta tablita para lo único que sirve básicamente es para tener una colocación de los discos y explica un poquito algunas reglas y algunas mecánicas del juego para como recordatorio, ¿vale? Y lo primero que haríamos, empezando por el jugador inicial y viendo lo que tiene ahí encima, pues lo primero que haría el jugador inicial es determinar, ¿vale?, con qué coalición quiere empezar, ¿vale? Ya que estas coaliciones van a ir dominando el campo de batalla, o sea, el terreno de juego, y en el momento que hay un chequeo de dominancia, pues puede influenciar mucho el que estemos con la coalición correcta, o sea, con la coalición fuerte o no, porque eso va a determinar que puntuemos o no. Entonces, una vez que ya estaría hecho el setup, ¿vale?, no voy a terminar de explicar porque ahora quiero explicar una cosa, pues ya estaríamos listos para jugar. Así que voy a explicar ahora cómo se puntúa. Vale, lo primero de todo que quiero explicar, ¿vale?, ya que este juego realmente las mecánicas no son difíciles, la complejidad es entender cómo se gestionan los puntos y cómo se obtienen. Entonces lo que voy a hacer es primero explicar cómo se puntúa, ¿vale?, para que quede claro. En este juego lo que iremos haciendo será mediante comprar cartas de corte, iremos obteniendo una serie de fichas, bueno, podemos ir colocando discos de influencia, colocando espías en cartas de otros jugadores, es decir, iremos liberando este track, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer aquí un ejemplo, supongamos que estos tres se han colocado fuera, ¿vale? O sea, en diferentes posiciones, luego ya lo iréis viendo. Y igual iremos añadiendo, por ejemplo, carreteras o ejércitos según vayamos jugando determinadas cartas, que ya os digo, lo iremos viendo. Entonces voy a poner por ejemplo aquí varios ejemplos, ¿vale? Porque ya os digo, para entender el juego yo realmente hasta que no jugué 2 o 3 partidas realmente no comprendí exactamente bien qué estrategia seguir en el juego, porque al principio no es un poco lioso el tema de la puntuación y es un poco confusa, pero bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a simular un pequeño ejemplo, ¿vale? Supongamos que cuando voy a explicar, por ejemplo, una situación de puntuación. Bueno, voy a explicar realmente las 3 situaciones posibles de puntuación. En el momento, ¿vale?, que un jugador compre la carta de dominancia o se descarte, ¿vale?, porque llega al final de la fila, es decir, llega a la posición 0, entonces ahí automáticamente se descartaría al final de la fase del jugador que le tocara, ¿vale? Se va a puntuar de la siguiente manera. En el momento que se active la carta, tenemos que mirar qué coalición es la más fuerte. ¿Cómo se establece esto? Vale, pues la coalición que tenga 4 cilindros de diferencia, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, aunque sea colocado en orden para que se vea, ¿vale? Si una coalición tiene 4 cilindros de diferencia, ¿vale?, o 4 bloques de diferencia con respecto a otra coalición, ¿vale? Supongamos este ejemplo, es decir, que restando estos dos, la coalición afgana tiene 4 bloques, sería un chequeo de dominancia con éxito, ¿vale? Si hubiera alguno menos, sería sin éxito, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando chequeo sin éxito? Es decir, se roba esta carta, se para el juego y se va a puntuar. Pues en este caso, las coaliciones no se tienen en cuenta, es decir, realmente para lo único que sirven las coaliciones es para determinar si es con éxito o sin éxito. En este caso es sin éxito, ¿vale? Es decir, el chequeo de dominancia no se cumple, es sin éxito porque no hay 4 cubos de diferencia, ¿vale?, con cada jugador, ¿vale? ¿Cómo se puntúa de esta manera? Pues es la forma sencilla. En este caso cada jugador miraría quién tiene más discos de influencia fuera de su track
y se puntuaría de la siguiente manera. Por ejemplo, este jugador tiene 3 discos, por lo tanto es el que más discos de influencia tiene en juego, pues automáticamente el jugador azul obtendría 3 puntos de victoria y el resto de jugadores, bueno, en el caso del segundo jugador obtendría 1 punto y en caso de que hubiese más jugadores, pues supuestamente no puntúa ninguno más. Esa sería la forma más fácil de puntuar en este juego. Ahora, supongamos, y esto estamos hablando de un chequeo de dominancia sin éxito, ¿vale? ¿Qué pasa si ocurre esto? Lo mismo, ¿vale? Se resuelve la carta de dominancia, pero sí que hay una facción que tiene 4 bloques de diferencia con todas las facciones. Es decir, tiene 4 más que la amarilla y 4 más que la rosa. Pues en este caso, la facción afgana, ¿vale? Provocaría el chequeo de dominancia con éxito, ¿vale? Si estuviera así, sería sin éxito. ¿Por qué? Puesto que evidentemente no tiene 4 diferencia con esta coalición, por lo tanto no cumple el requisito. Pero si está así, sí, ¿vale? Es decir, aquí hay una mayoría, por lo tanto se produce un chequeo de dominancia con éxito y pasaría a lo siguiente. Automáticamente lo que se miraría es que la coalición vencedora es la afgana. Entonces todos los jugadores que estuvieran en esta coalición van a puntuar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que en este caso la roja, como no pertenece a la facción dominante, automáticamente este jugador no puntúa, se queda fuera de la puntuación. Y luego los jugadores que estuvieran en la coalición afgana, ¿vale?, se beneficiarían de la puntuación. ¿Cómo se beneficia? Pues sencillo. Aquí habría que mirar, voy a poner aquí un ejemplo, ¿vale? Aquí iremos obteniendo, por ejemplo, esto es de la pila de descartes, ¿vale? Nos iremos obteniendo recompensas que se llaman, ¿vale? Por ejemplo, esto sería una recompensa, y ya lo diremos cómo se obtiene. Esto es un colaborador, un aliado, ¿vale? Que si os fijáis tiene la franja azul, es decir, pertenece a la facción afgana, ¿vale? Y esto sería un ejemplo. Y luego podremos ir obteniendo también colocando mediante una serie de acciones aquí encima de nuestro propio dial. Si os fijáis aparecen unos diamantes que son los obsequios que los iremos colocando. Bueno, pues en el momento que se active un chequeo de dominancia con éxito, ¿vale? Porque hay 4 bloques de diferencia, pues la facción que pertenezca al color dominante va a ser la que va a puntuar. Si solo hay una facción, es decir, si solo hay un jugador, es el único que va a puntuar. Es decir, colocamos esto en 0. Si hay un jugador, pues como hay un único jugador, este obtiene 5 puntos de victoria. Y como no hay ningún otro jugador con la coalición afgana, automáticamente, pues ¿qué pasa? Que si estuviera esta situación, pues automáticamente, después de este chequeo, finalizaría el juego. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos de diferencia con respecto al resto de jugadores, ¿vale? Es decir, si hubiera aquí otro jugador, por ejemplo, en el 1, pues igual. Como hay 4 puntos de diferencia, automáticamente el jugador azul se proclamaría victorioso y habría ganado el juego. ¿Por qué? Porque está solo en esta coalición. Ahora vamos a poner el otro ejemplo, también cuando hay éxito. ¿Qué pasa si 2 facciones, ¿vale? Puesto que en este juego podemos tener coaliciones, es decir, podemos estar, incluso todos los jugadores pueden jugar en la misma coalición. O sea, no necesariamente cada jugador tiene que estar con una coalición. Es decir, en este caso, imaginaos, ¿vale?, que el jugador rojo, voy a poner este ejemplo, por ejemplo, ¿vale?, se produce el chequeo de dominancia, es un chequeo de dominancia con éxito, ¿vale? Y evidentemente las resoluciones que el afgano es el que es la fuerza mayoritaria. En este caso, como hay 2 jugadores, aquí lo que harían sería comparar quién tiene más puntos de lealtad, que se llaman, ¿vale? Y los puntos de lealtad lo van a determinar el número de seguidores que tengamos en nuestra corte, los obsequios que tengamos y las recompensas que hayamos obtenido. En este caso, por ejemplo, el jugador azul tendría 1, 2 y 3 puntos, ¿vale? Y el rojo, por ejemplo, solo tendría a lo mejor estos 2 obsequios. ¿Qué pasa? Pues aquí el que puntuaría sería primero el azul, porque es el que más puntos tiene, se llevaría 5 puntos de victoria igual, ¿vale? El segundo jugador se llevaría 3 y el resto de jugadores no se llevaría ninguno. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que ambas facciones habrían puntuado, pero no existe el margen de los 4 puntos de diferencia, por lo tanto el juego continuaría, ¿vale? Y esto sería una forma de evitar que pasa. Habrá situaciones en las que en el momento que una facción sea mayoritaria, si el resto de jugadores no son capaces de romper estos bloques o quitar bloques para que cambien las condiciones de juego, pues tienen la opción de intentar mediante cartas cambiar de coalición para intentar no quedarse fuera. Y esto es muy importante porque es la forma de cómo se puntúa, ¿vale? Ahora mismo lo quiero explicar porque a medida que vaya explicando los ejemplos, pues iréis viendo un poco cómo se desarrolla el juego.
También puede pasar la circunstancia de que si ambos jugadores, por ejemplo, están empatados en puntos, ¿vale? Supongamos que, por ejemplo, voy a quitar esto, ¿vale? Este tiene 2 y este tiene 2, ¿vale? 1 y 2, están empatados en puntos. Lo que se hace en el caso de los empates que te dice el juego es que sumes las posiciones empatadas, en este caso, pues las posiciones empatadas son la primera y la segunda, pues como la primera te da 5 puntos y la segunda te da 3 puntos, lo sumarías, 5 y 3, 8. Y lo divides entre el número de jugadores redondeando hacia abajo. En este caso serían 8 entre 2, pues cada jugador tendría 4 puntos. Pues si estuviéramos en el 3, pues 4 y 3, 7. ¿Vale? Esto sería en el caso de que coincidiéramos, es decir, siempre iremos avanzando. Claro, si hubiera más jugadores, evidentemente, pues variaría el resto de jugadores con respecto a los primeros. Y esto simplemente la explicación de cómo se puntúa, ¿vale? Considero que es importante porque ya os digo que es hasta que no entendéis cómo se puntúa, realmente no queda muy clara qué estrategia seguir al principio, ¿vale? Luego, una vez que ya le pilláis el truco y entendéis cómo se puntúa, ya el juego, la verdad, que tiene mucho hincapié en las jugadas. Así que ahora lo que voy a hacer es voy a resetear esto que he hecho aquí, ¿vale? Voy a colocar de nuevo el despliegue como estaba y vamos a empezar a explicar las mecánicas del juego. Así que vamos a ello. Vale, pues vamos a la carga y vamos a empezar a jugar. Y vamos a ir explicando. Vale, vamos a suponer que el primer jugador pues empezaría el jugador rojo, ¿vale? Y lo primero que va a hacer siempre el jugador inicial, antes de los demás jugadores, es determinar con qué coalición quiere empezar. Esto lo ideal es que lo determinéis por los aliados posibles que tengáis o las cartas de recompensas que podéis conseguir. Pero bueno, yo en este caso, por ejemplo, pues supondré que como va a empezar el jugador rojo, pues a lo mejor le interesará conseguir esta carta a buen precio. Así que voy a optar por la británica, pero vamos, es a cuestión de gustos. Además, cada jugador va a recibir 4 rupias iniciales, ¿vale? Y vamos a suponer, pues buscar el segundo, pues determina, por ejemplo, que como la siguiente carta, por ejemplo, es afgana, pues le va a dejar, se va a quedar con afganos. Aunque también hay rosas, podría también competir con la misma coalición, pero bueno, supongamos que lo dejamos así. Una vez que empezamos, que ya está hecho la preparación inicial, perdón, quito esto aquí encima y esto lo coloco aquí, ¿vale? El peón comienza en el palo político, que esto va a ser muy determinante para una serie de acciones. Y ya os digo, como os decía, cada región va a tener una ficha de gobernancia, ¿vale? Que va a determinar quién gobierna esta región, que ahora lo iremos explicando. Vale, en las cartas nos vamos a encontrar, pues eso, un mercado de cartas de izquierda a derecha, ¿vale? Numeradas. Arriba es el coste de compra de la carta, ¿vale? Y este juego pues utiliza mecánicas de otros juegos del sentido de que vamos a ir pagando monedas hasta la carta que queramos obtener. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que voy a empezar con el jugador británico y nada más empezar, lo primero de todo que tenemos en la secuencia de turno, pues es eso, vamos a comprar. Bueno, ahora mismo tenemos 2 acciones y de momento las dos únicas acciones viables que tenemos ahora mismo son comprar y jugar cartas. Podemos hacer las acciones en el orden que queramos y la secuencia que queramos. Entonces supongamos que, bueno, voy a empezar, por ejemplo, con el británico y digo, bueno, pues voy a comprarme esta carta, primera acción me la compro por 0 puntos, ¿vale? Me la llevaría a mi mano. Y mi segunda acción, por ejemplo, pues podría comprar otra carta, ¿vale? O bien podría, que es lo que voy a hacer, pues voy a comprar una carta. Entonces, cogiendo las rupias de este hombre, entonces lo primero que voy a hacer, como me interesa esta carta, lo que voy a hacer es, voy a ir colocando monedas. Si este espacio está vacío, la moneda se coloca en la carta de la fila contraria, ¿vale? Si hubiera hueco. Colocaría aquí y como esta es la que me interesa llevarme, pues no coloco más monedas y esta me la llevo. Es importante el orden de compra de las cartas, ¿por qué? Porque si lo hubiera hecho al revés, ¿vale? Es decir, esta carta ahora me la llevaría a la mano y finalizaría mis 2 acciones. Pero si lo hubiera hecho al revés, es decir, si primero hubiese ido a comprar esta carta, ¿qué pasa? Que hay una regla en el juego que te dice que donde hayas colocado monedas en ese turno, no puedes comprar esas cartas. De tal manera que ya, por ejemplo, esta no la podría comprar, ¿vale? Ni esta tampoco, puesto que habría colocado monedas. En este caso, lo primero que hago es compro esta, que es lo que hemos hecho. Y la segunda acción, lo que hemos determinado, pues igual, le hemos puesto la moneda y nos hemos comprado. Y el jugador rojo, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a poner aquí un poco solapadas las cartas de su mano, ¿vale? Y este jugador habría hecho ya sus 2 acciones, no tendríamos más acciones de momento. Pasaríamos al jugador azul y, fase final de turno. Fase final de turno, lo primero que miraríamos sería la columna 0. Y si hubiera una carta, por ejemplo, de evento, como esta, ¿vale? Pues
aplicaríamos el resultado de al descartar lo que nos dijese. En este caso, bueno, esta es de un ejemplo que he cogido, ¿vale? Si esta carta estuviese en esta posición o aquí, se descartarían y aplicaríamos el efecto. ¿Qué pasa? Que si la hubiéramos comprado en el turno, pues aplicaríamos este efecto que normalmente son para ayudar a los jugadores. Y esto normalmente pues van a ir cambiando las condiciones de juego. En este caso no había ninguna, así que lo que hacemos es desplazamos todas las cartas hacia la izquierda y reponemos de nuevo el mercado. 1 y 2. Vale, ya veis, ya por ejemplo tenemos ahí 2 cartas de evento que irán avanzando según vayamos comprando. A continuación pasaríamos al jugador afgano, ¿vale? Y el jugador afgano lo que va a hacer, pues igual, va a determinar que le interesa, en este caso justo, va a comprar esta carta, ¿vale? Que igual está en la posición 0 y como esta carta tiene una moneda encima, pues además se lleva la carta recompensa. Y mi segunda acción, por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a hacer, por ejemplo, pues un poco la misma jugada, venga. Pues voy a poner una moneda aquí y me voy a comprar esta. Y esta me la voy a llevar a la mano. Ahora es importante comprar determinadas cartas. Bueno, y una cosa que ahora explicaré que no he hecho con este jugador al final del turno. Y una vez que hemos comprado las cartas, ¿vale? Pasamos a la fase final de turno. Una cosa que se me ha olvidado con este otro jugador, con el rojo, ¿vale? Es que nuestro tamaño de corte, ¿vale? Es decir, a medida que vayamos jugando cartas, lo va a ir determinando. El tamaño es de 3 más el número de cartas que tengamos del palo político en juego. Es decir, que ahora mismo solo podría tener 3 cartas jugado en mi corte, que ahora lo explicaremos. Y el tamaño de mi mano, ¿vale? Está limitado al número a 2 más el número de cartas de espía, ¿vale? Es decir, si tengo cartas de juego espía, me va a añadir tamaño de mano. De tal manera que mi corte es de 3 y mi mano es de 2. En este caso se cumple, ¿vale? Tanto el jugador rojo como el azul tenían, o sea, no han excedido ninguno de los límites. Pues una vez que habría terminado el jugador azul, la misma operativa. Miramos que no haya eventos, desplazamos las cartas, ¿vale? Y reponemos mercado. Y ahora iremos explicando el resto de cartas, ¿vale? Entonces, le tocaría al jugador rojo, entonces lo que vamos a hacer, voy a colocar esto aquí arriba, porque ya digo, como andamos como siempre, voy a mover esto un poquito más para acá. Y entonces vamos a suponer que le toca al jugador rojo. El jugador rojo ahora mismo, lo único que puedo hacer es, como no tiene cartas de corte, pues no puede activar acciones de corte. Así que puede seguir o comprando cartas o jugando cartas de las que ya tenga. Incluso puede comprar y jugar la misma carta en el mismo turno. Entonces vamos a empezar ya a jugar cartas. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en estas cartas? Pues lo primero de todo es que las cartas, lo primero que nos van a decir es eso, que pertenecen a un palo de los 4 que tenemos aquí. ¿Vale? Que esto va a determinar si el palo activo corresponde con el actual, pues esta luego la podemos hacer como acción gratuita. Entonces, supongamos que empiezo con el jugador británico, lo primero que voy a hacer es, como primera acción, voy a jugar esta carta. Vale, voy a intentar, a ver si puedo, voy a echar esto un poquito más para abajo, para separar un poco las estas, y juego la primera carta a mi corte. Primera acción. En el momento que juego la primera carta a mi corte, ¿vale? No, hay que resolver los iconos que nos marquen aquí. En este caso, este icono, a ver si quieres enfocar, este icono lo que me dice es que tengo que colocar uno de mis discos de influencia, ¿vale? Sobre la zona de Punjab, ¿vale? Entonces, en el mismo instante que la coloco, este disco de influencia se convierte en una tribu. Como ahora mismo soy el que más tribus tiene, tribus o ejércitos, pues automáticamente esta ficha me la llevo para mí, ¿vale? Esto significa que yo controlo la región de Punjab. Y luego, además, este icono lo que me va es dar 2 monedas, ¿vale? 2 rupias que van a mi reserva, ¿vale? Y que si pierdo esta carta las tengo que devolver, así que es importante. Entonces juego la carta, ¿vale? Este disco pues yo lo pongo normalmente aquí encima para indicar que yo gobierno esta región. ¿Por qué? Porque el tema de gobernar una región va a significar que si el otro jugador quiere jugar cartas me va a tener que pagar. Si quiere jugar cartas, si yo tengo el gobierno, le voy a cobrar, digamos, voy a quitarle dinero por jugar cartas de Punjab, ¿vale? Y mi segunda acción, por ejemplo, por lo que decía, podría activar la acción de la carta, que en este caso, como el palo dominante ahora mismo es el político, ¿vale? Está en político. Esta acción podría jugarla gratis, sin, o sea, básicamente gratis. Es decir, de las 2 acciones que tengo no me contaría. Entonces hemos jugado la primera acción. Mi segunda acción, por ejemplo, voy a hacer la de la carta. Entonces, la acción de la carta lo que me permite es, si pago dos monedas, a ver si quieres enfocar. Si pago 2 monedas, 4 o 6 por cada pago que haga, bueno, que sería 2, 2 y 2, ¿vale? Aunque realmente pongo aquí 4, pues puedo construir un ejército o una carretera. Entonces lo voy a hacer. Como tengo, por ejemplo, 4 monedas, ¿vale? Puedo hacer 2 construcciones, 2 y 2, hasta un máximo de 3. Y como soy de la colección británica, la colección rosa, pues lo que voy a hacer es cojo 2 cubos, o sea, 2
dos cilindros o dos prismas, como queréis llamarlo, y los voy a colocar en una región que yo gobierne, ¿vale? En este caso, como gobierno Punjab, ¿vale? Pues voy a colocar, por ejemplo, una carretera. Entonces las carreteras tienen que comunicar de la región que dominéis a otra adyacente, y voy a colocar un ejército. El ejército se coloca en esta posición, ¿vale? El ejército, como bien dice, nos va a dar poder para luchar contra otros ejércitos, nos va a permitir aumentar el gobierno en la región. Es decir, ahora mismo mi gobierno es de 2, digamos, es decir, yo tengo aquí una fuerza de 2, y la carretera me va a permitir a la hora de poder mover ejércitos, ¿vale? Para poder entrar en otras zonas y atacar a otros jugadores. Entonces en este caso, por ejemplo, habría hecho esto. Y las monedas, ¿vale? Lo que hacemos es, en lugar de devolverlas a la reserva, lo que se van a hacer es, tenemos que elegir una de las 2 filas del track de mercado y colocarlas, ¿vale? Una carta en dirección. Esto lo que nos va a permitir es que todo lo que nos gastemos iremos potenciando en el resto de cartas que sean interesantes más económicamente, y esto va a permitir que haya más flujo de dinero dentro del mercado. Una vez que, como esta acción era gratuita, vale, primero juego la carta, dice esta que es gratuita porque me corresponde con el palo, pues todavía me queda una acción. Así que como acción, por ejemplo, voy a hacer esta de aquí, ¿vale? Esta acción lo que me permite, bueno, esta lo primero que me dice es que en el momento que la juegue, primero, como pertenece a mi misma coalición, no me va a suponer ningún problema, ¿vale? Si jugara otra carta que de otra coalición, automáticamente tendría que cambiarme de coalición, ¿vale? Y perdería una serie de beneficios, pero bueno, lo iremos explicando más adelante. En este caso, mi segunda acción va a ser jugar esta carta. En el momento que juegues esta carta, tienes que determinar si la colocas a izquierda o a derecha. ¿Por qué? Porque en el momento que juegue la siguiente carta, no la puedo colocar en el medio. Ya la iremos colocando o a izquierda o a derecha de nuestra corte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la juego y esta lo que me dice es que coloco 2 espías. Los espías van a representarse también con los cilindros. Los puedo colocar en regiones de Punjab. Como los jugadores, como el jugador oponente no tiene ninguna carta Punjab, pues me las puedo colocar sobre mí mismo. 1 y 2. Estos espías los podemos mover de nuestras cartas a las cartas de los demás jugadores. Y además, este icono lo que nos indica es que cambia el palo, ¿vale? Nos va a cambiar el palo político al palo económico. Esto va a significar que, evidentemente, las cartas que tengan ese icono, a la hora de activarlas en nuestra corte, nos saldrán gratis como acción. Y, por ejemplo, pues resuelvo estas acciones y ya está. Ahora mismo ya tengo un aliado, un conspirador de mi misma corte, por lo tanto, en un chequeo de dominancia con éxito, este me va a proporcionar ya un punto de victoria, ¿vale? Una vez que hemos hecho las 2 acciones, como el mercado no lo hemos tocado, pues miraríamos tamaño de la corte. El tamaño de la corte ahora mismo sería de 3 más 1, 4, es decir, puedo tener hasta 4 cartas en mi corte, ¿vale? Que está aquí identificado, ¿vale? Es 3 más 1 por cada estrellita que tengamos, ¿vale? Que esto es el rango. Esta carta es de rango 1, ¿vale? Y esta, por ejemplo, es de rango 2. Y el tamaño de mi mano ahora sería de 2, ¿vale? De 2 más 2, 4 cartas. Pero ahora mismo no tenemos ninguna. Vale, pasamos al jugador azul. Vale, pues el jugador azul, pues lo que vamos a hacer es, miramos las cartas. Mira, echa esto un poquito, ¿vale? Para no despistar, ¿vale? Y la misma operativa. Ahora mismo lo que podría hacer es seguir comprando cartas, podría comprar cartas y jugarlas, o jugar cartas de la mano, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues vamos a hacer la misma operativa. Como este tiene aquí, nos interesa hacernos con algún gobierno, y esta ficha nos va a dar el gobierno de Kandahar. Esta nos va a dar colocar una ficha en Kandahar de influencia en convertirlo en una tribu, y además nos va a dar un ejército en Kandahar. Así que lo vamos a jugar. Pues primera acción, bajamos esta carta, y como somos de la coalición afgana, pues bueno, lo primero, perdón, vamos por orden. Cogemos un disco, lo llevamos a Kandahar, que lo tenemos aquí, y como aquí no hay, como es la única tribu que hay y es la dominante, pues se lleva la ficha de gobierno. Entonces controlamos Kandahar. Bueno, el azul controla Kandahar. Y además colocamos un ejército, ¿vale? Representado con el cilindro en vertical, un ejército afgano en Kandahar, lo cual ya tenemos, digamos, también una cierta mayoría. ¿Qué pasa? Que ahora, si os fijáis, ha cambiado el palo. Antes, al otro jugador tenía el palo político, voy a activarlo. Como ahora ha cambiado al palo económico, ¿qué pasa? Que yo ya esta acción no la puedo hacer gratuita. Así que ahí, por ejemplo, me ha jorobado la jugada. Pero, por ejemplo, sí que no la puedo hacer con esta. Así que lo que voy a hacer es, voy a jugar, por ejemplo, esta carta, mi segunda acción, la juego, la voy a colocar aquí, y esta lo que me da es que me da 2 carreteras en Kabul. Si os fijáis, esta sí, como el colaborador es azul, es afgano, pues las 2 carreteras que me va a dar, bueno, son verde, no azul, pues las tengo que colocar en Kabul, comunicando Kabul. Pues por ejemplo, una aquí y otra, por ejemplo, aquí, ¿vale? Si os fijáis, pues ahora mismo quien tiene la mayoría de dominancia, aunque no tiene éxito,
es el afgano, porque ahora tiene 3 cilindros frente a 2. Es decir, la diferencia es de 1, ¿vale? Con respecto al rosa. Y no me da nada más. Pero ¿qué pasa? Que como el palo cambió, pues esta carta ahora puedo hacer como acción gratuita. Es decir, ya he hecho mis 2 acciones, más la gratuita que puedo hacer. Podéis hacer gratuita de cada carta. Y luego de cada carta que hagáis, ¿vale? Solo podéis hacer una de las 2 acciones. Es decir, no puedo hacer estas 2 gratuitas. Tengo que decidir cuál de estas 2 quiero hacer. En este caso, esta acción sería cobrar impuestos. Que cobrar impuestos es tan sencillo como activo esta acción. Pues si otro jugador tiene una carta en Kabul, puedo cobrarle 2 monedas. Puedo obligarla a que me las pague. ¿Qué pasa? Como no tiene ninguna carta de Kabul, pues no puedo hacerlo. Esto solo lo puedes hacer si si gobiernas la región. En este caso, bueno, realmente como Kabul no lo controlo, pues si no puedo reclamarlas a un jugador porque no tengo el gobierno de Kabul, pues lo que puedo hacer es cogerlas del mercado. Es decir, si activo esta acción, lo que puedo hacer es coger 2 monedas del mercado. Así que lo que voy a hacer, pues cojo las 2 primeras y me las llevo a mi reserva como acción gratuita. Y ya he hecho mis 2 acciones, se acabó. Pasamos al jugador rojo, ¿vale? No hemos comprado ninguna carta de mercado y seguimos procediendo. Pues por ejemplo, vamos a ver el británico, porque aquí por ejemplo ya estamos viendo movimientos. Habría que ver qué nos interesa. Lo interesante es comprar cartas de acción, o sea, cartas de corte, puesto que nos van a ir añadiendo nuevas acciones. Voy a intentar coger un poco de cada para ir haciendo esas acciones. Entonces, por ejemplo, como ahora el palo también dominante es el económico, nos interesa también cartas económicas, pero claro, estas más lejas tendríamos que pagar. Y esta, por ejemplo, volvería a cambiar el palo pero dominante, o sea que puede ser esta muy interesante también cogerla de nuevo. Pues, pero ¿qué pasa? Que no tengo monedas, me he gastado todos mis recursos, todas mis rupias, por lo tanto a las únicas cartas que puedo aspirar de momento es a las 2 primeras. Así que lo que voy a hacer, pues me voy a comprar, por ejemplo, Kandahar, que vamos a tener un problema. Esta la voy a poner aquí. Y mi segunda acción, por ejemplo, pues voy a jugar la carta Kandahar, ¿vale? ¿Vale? Mi segunda acción la voy a jugar. ¿Qué pasa? Que en el momento que la juego, o quiero jugarla, tengo que declarar que voy a jugar una carta Kandahar. Como este tiene el gobierno Kandahar, me puede exigir que le pague tantas monedas como tribus tenga. En este caso, como en Kandahar el azul tiene una tribu azul, para yo poder jugar esta carta le tendría que pagar una moneda, ¿vale? No es obligatorio, es decir, podría perdonarme perfectamente la deuda, es decir, es negociable. O sea, el plan de, venga, yo te dejo que construyas, pero la próxima vez que yo construya una región tuya no me cobras tampoco. Sería una condición, por ejemplo, de juego, pactada, no vinculante, importante. Entonces supongamos que digo, bueno, quiero jugar Kandahar, y este jugador me dice, no, digo, me pagas, si no puedes jugar la carta. En este caso, pues decimos, pues no puedo jugar la carta, así que no pierdes la acción, evidentemente, me sigue quedando una acción, y evidentemente, pues la única acción que me queda viable es comprar otra, puesto que no tengo monedas, no puedo adquirir ninguna de estas, así que lo que voy a hacer es, me voy a llevar la otra, que también es de Kandahar. Por lo tanto, claro, ¿qué pasa? Que si la voy a querer jugar, o consigo monedas o voy a tener un problema. Vale, a continuación, acciones gratuitas. En este caso, no coinciden con el palo, así que no puedo hacer acciones gratuitas. Le toca al otro jugador. Vale, el jugador azul, pues un poco la misma operativa. Bueno, perdón. Miramos... Esto lo voy a dar por obvio, ¿vale? Es algo que me pase. Mi corte es de 4, tengo 2 cartas, y mi mano es de 4 y tengo 2 cartas, ¿vale? Con el rojo, ¿vale? Procuraré que no se me pase, pero estaré al loro. Y mercado, pues evidentemente, si os fijáis, pues ya se van desplazando. Y si os fijáis, las cartas de evento se van a ir acercando. Hay que tener cuidado, es decir, las cartas de evento es interesante leer qué hacen, porque algunas en el descarte suelen perjudicar. Por ejemplo, si esta carta no la compra nadie, todos los jugadores descartan todas sus recompensas. Ahora mismo las recompensas serían cartas que habíamos obtenido, que ahora explicaremos cómo se consiguen, que se colocan debajo del dial. En este caso, pues si esta carta se va, no supone un problema. Pero si un jugador la compra, elige un jugador, sus patriotas no añaden influencia en el siguiente campo de dominancia. Pues esto ya es decir, es una forma de sabotear la puntuación de otro jugador. Y esta, por ejemplo, lo que nos dice es que todos los jugadores deben descartar inmediatamente una carta de su mano, si se descarta esta carta. Por lo tanto, claro, esta nos interesará que salga si no tenemos cartas en la mano. O bien, si la obtenemos, nos da intercambia tu mano con la de otro jugador. Esta pues es interesante si no tienes si no tienes cartas en la mano y el otro jugador la tiene llena, que le podemos robar toda la mano si compramos la carta. Pasamos al jugador azul. Hemos repuesto el mercado y el jugador azul, que es el afgano, pues vamos a ver qué podemos hacer. Ahora mismo el palo dominante es el económico, que tenemos aquí una carta que vamos a activar. Y ahora, por ejemplo, pues voy a hacer una acción diferente. Por ejemplo, voy a hacer, como esta me sale gratis, la voy a hacer ya. Y esto lo que me permite es que puedo poner recompensas, obsequios por cada moneda que pague. Y aquí sí que se añaden. Es decir, aquí me costaría 2 el primer obsequio, 4 el segundo obsequio y 6 el tercer obsequio.
¿vale? Que serían los puntos de influencia en un chequeo de dominancia con éxito. Evidentemente, pues yo la voy a hacer. En el momento que la activo, yo puedo pagar las monedas que quiera. Es decir, si puedo pagar las 10 monedas, podría colocar los 3 cubos. Entonces digo, bueno, voy a pagar 2 para no calentarme y la voy a colocar en la fila, por ejemplo, de arriba. 1 y 2, ¿vale? Y a continuación, como pago una recompensa, uno de mis discos de influencia va encima del dial, ¿vale? Lo cual significa pues que ahora mismo pues estoy sumando puntos para un chequeo. Y esta ya la he hecho, que estará gratuita, y todavía me quedan mis 2 acciones. Ahora vamos a ver qué me interesa comprar. Por ejemplo, esta carta de aquí, por ejemplo, que tiene el borde amarillo, la podría comprar y guardármela a la mano por si quisiera cambiar de coalición, ¿vale? Que a lo mejor lo hago para que veáis simplemente el ejemplo. Entonces, bueno, lo voy a hacer, venga, pues me compro esta carta, ¿vale? Me la llevo a la mano, primera acción, me voy a poner aquí para acordarme que es del jugador azul. Y, por ejemplo, segunda acción, como este jugador tiene monedas, voy a ver qué me interesa hacer, porque esa carta voy a dar por hecho, la voy a perder. Simplemente voy a hacer una mecánica para que veáis cómo funciona, ¿vale? Es decir, realmente lo que intento es, como siempre, explicaros las mecánicas del juego. Realmente no es una partida en sí, o sea, no es una competición, es simplemente ejemplos para enseñaros a jugar. Vale, la siguiente carta que voy a jugar, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer, pues estoy por jugarla, la voy a jugar, venga. Pues imaginaos, compro la carta y ahora lo que voy a hacer es jugarla. En el momento que la juego va a pasar lo siguiente, ¿vale? Si yo juego esta carta, ¿qué pasa? Como este colaborador pertenece a una coalición que no es la mía, si la juego va a pasar lo siguiente. Lo primero que va a pasar es que todos los colaboradores de otra coalición los tengo que descartar. Así que este le perdería, este entraría en su sustitución. Y también, ¿qué pasa? Que los obsequios que tuviéramos comprados para los afganos también los perderíamos. Es decir, realmente lo que habría hecho habría sido absurdo, pero bueno, era simplemente por explicarlo. Y tendría que cambiarme coalición. De tal manera que esto es muy importante si en un momento dado una coalición se va de madre, es decir, consigue muchos cilindros de dominancia y vemos que no hay manera de cambiar la situación. Entonces, evidentemente, podríamos perder la partida inmediatamente. Entonces, la única medida desesperada podría ser eso, jugar una carta para intentar cambiar la coalición, o bien hay otra forma de hacerlo. Pero esta es una de ellas. Vale, es un poco absurdo lo que he hecho, pero simplemente porque quería que lo vierais. En el momento que juego esta carta de Transcapia, pues como nadie tiene gobierno en Transcapia, pues no tengo que pagar a nadie. Y a continuación resuelvo. Colocaría 2 cilindros amarillos, por lo tanto entra una nueva coalición en Transcapia. 1 y 2. Ya os digo, esta jugada es absurda, o sea, la he hecho simplemente porque lo veáis. Y esta carta evidentemente iría al descarte, ¿vale? Y ya he hecho mis 2 acciones. Como el palo dominante no corresponde con ninguna de las cartas que me quedaban, además la carta que utilicé gratuita ya la utilicé antes de cambiar el palo, que es una buena jugada, y habríamos terminado con el jugador que ahora es ruso, ¿vale? Estos cilindros se quedan en juego porque también pueden cambiar. Pasamos al jugador rosa, al jugador británico. Vale, pues el jugador británico, bueno, perdón, tamaño de mano cumplimos, tal. Movemos el mercado, estas cartas ya se van acercando cada vez más, robamos una, ¿vale? Y ahora lo que hacemos, pues, por ejemplo, aquí tenemos una nueva acción. Además hay algunos personajes que traen unos pequeños cuadritos, ¿vale? Que nos van a dar habilidades extra. Al comienzo de tu turno puedes colocar un espía en cualquier carta de corte de Kandahar sin espías. Vale, pues esto ahora lo iremos explicando los espías, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una carta que si la matamos, pues, bueno, si la mata el jugador ruso, la asesina con una espía, pues se la puede llevar como un obsequio, ¿vale? Si os fijáis bien aquí. Y esta carta también, al obtenerla como obsequio, si queremos, nos podría también cambiar la coalición, ¿vale? Por ejemplo, entonces supongamos que, bueno, llegamos y ahora vamos a empezar con este, como el palo dominante. A ver, esta no me cambia el palo, esta además me daría gobierno de Kandahar. Pero claro, el problema es que como Kandahar tiene el gobierno y no tengo monedas, si intento jugar alguna de estas cartas, me va a exigir pago y no tengo monedas, así que ninguna de estas 2 cartas la puedo jugar hasta que no consiga dinero. Y la única forma de conseguir dinero es comprando cartas. Pero ¿qué pasa? Que ahora estoy pillado. Entonces, como ninguna carta tiene balanza de las 2 primeras, pues estoy jorobado. Así que lo que voy a intentar es, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí puedo hacer acciones también, importante, es decir, mis 2 acciones también pueden ser de aquí. Y en este caso sí que puedo repetir de cartas si son mis acciones. Y por ejemplo, lo que voy a hacer, pues mira, voy a hacer una acción, la de los espías. Por ejemplo, estas 2 banderitas, ¿vale? Que son iguales que el rango, me permiten mover por cada banderita o espías o ejércitos. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una de cada. Como tengo 2 banderas, puedo mover o 2 veces un espía, o 2 veces un ejército, o una de cada. Así que voy a hacer una de cada. Voy a mover un ejército, como está comunicado en esta carretera, voy a mover este ejército aquí, primera acción.
Y la segunda acción que me queda, ¿vale? Lo que puedo hacer es cualquiera de mis espías lo puedo mover. ¿Cómo se mueven los espías? Pues se mueven de la siguiente manera. Esto imaginaros que es un círculo. Pues este espía podría moverlo aquí perfectamente, como un movimiento, o como dos si tuviese dos, o al revés, coger este espía y moverle aquí, por ejemplo. Entonces, como soy de la británica y ese además tiene recompensa británica, le voy a mandar aquí. Es decir, con este movimiento es como si se hubiera venido aquí, que es como se mueven los espías aquí. Mi primera acción. Segunda acción, pues si tuviese dinero, que no lo tengo, podría intentar asesinar a este conspirador y me lo llevaría, pero no tengo pasta. Intentaremos matarlo en el turno siguiente. Y mi siguiente acción, por ejemplo, no tengo dinero para construir, pues no me va a quedar otro remedio que comprar una carta, puesto que no puedo hacer nada más, no tengo más acciones. Así que me voy a comprar, por ejemplo, como soy de la facción rosa, la británica, pues me voy a comprar este, que además es un colaborador de mi misma coalición, así que me interesa. Tamaño de mi mano es de 2 y 2, 4. Tengo 3 cartas, o sea que la cumplo, y mi corte sigue siendo de inferior a 4, por lo tanto puedo tener a corte. Jugador azul. Bueno, fase final de turno, movemos cartas. Realmente, si os fijáis, las acciones realmente son fáciles. El tema es que tiene puntos muy concretos el juego, en los cuales pues hay que estar muy pendiente. Vale, voy a cortar aquí el vídeo, el primer vídeo, voy a intentar solo hacer 2, y en el siguiente vídeo continuaremos con el jugador azul, porque no quiero que se alargue mucho, para intentar explicar todas las acciones y el primer cheque de dominancia, y con eso daré por hecho la explicación finalizada. Así que nada, chicos, corto aquí y espero veros en el siguiente vídeo. Así que hasta otra.